¿Alguna vez han sentido que su propia familia los está traicionando? Porque eso fue exactamente lo que me pasó a mí cuando, después de trabajar 40 años como empleada doméstica, finalmente pude comprar mi propia casa con $85,000 de mis ahorros. El mismo día que recibí las llaves, mi nuera Sofía me dijo sin ninguna vergüenza: «Por fin tendremos donde traer a mi madre a vivir». No podía creerlo. Habían estado planeando usar mi casa sin siquiera consultarme. Lo que siguió fueron 2 meses de humillaciones diarias donde me convertí en una extraña en mi propio hogar. Mi nuera y su madre me trataron como empleada doméstica, reorganizaron mis muebles, invitaron a sus amigas y hasta me corrieron de mi propia recámara principal. Pero lo peor estaba por descubrir. Mi hijo Roberto y Sofía estaban planeando robarme la casa legalmente, declararme loca e internarme en un asilo para deshacerse de mí para siempre. Pero ellos cometieron un error fatal. Subestimaron a una mujer de 67 años que había luchado toda la vida para llegar hasta ahí. Lo que no sabían es que mientras ellos planeaban mi destrucción, yo estaba planeando mi venganza. Y cuando llegó el momento de mostrarles quién era realmente la dueña de esa casa, les di una lección que jamás van a olvidar. Si te identificas con historias de injusticia familiar, suscríbete ahora mismo, porque esta historia va a cambiarte la perspectiva para siempre. Durante 40 años trabajé como empleada doméstica, limpiando casas ajenas, soñando con el día en que tendría la mía propia. Cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente en una lata de café que escondía debajo de mi cama. Mis manos gastadas y mi espalda adolorida eran el precio que pagaba por ese sueño que parecía imposible. Cuando finalmente junté los $85,000 americanos para comprar mi casita, pensé que Dios había escuchado mis oraciones. Era una casa modesta pero hermosa, con 3 habitaciones, un jardín pequeño donde podría plantar mis rosas, y lo más importante, era mía. El día que firmé los papeles y recibí las llaves, lloré como una niña. Nunca imaginé que ese mismo día mi sueño se convertiría en mi peor pesadilla. Recuerdo que temblaba cuando abrí la puerta por primera vez como dueña. El olor a pintura fresca me llenó los pulmones y sentí que por fin, después de tantos años de lucha, tenía un lugar en este mundo que nadie me podría quitar. Caminé por cada rincón tocando las paredes, imaginándome cómo pondría mis muebles, dónde colgaría las fotos de mi difunto esposo. Era mi refugio, mi recompensa después de una vida entera de sacrificios. Llamé a mi hijo Roberto, mi único hijo, para compartir mi alegría. «Mijo», le dije con voz quebrada por la emoción, «por fin tengo mi casita». Su respuesta fue tibia, pero pensé que era porque estaba ocupado con el trabajo. Ahora sé que ya tenía planes para mi casa antes de que yo siquiera pusiera un pie en ella. Esa misma tarde, mientras aún tenía las llaves calientes en mis manos, Roberto llegó con su esposa Sofía. Yo estaba tan emocionada que corría a abrazarlos. Quería mostrarles cada detalle de mi nuevo hogar. Sofía entró con esa sonrisa que ahora sé que era falsa, mirando todo con ojos calculadores. «Qué bonita casa, suegrita», me dijo, pero había algo en su tono que me hizo sentir un escalofrío. Roberto parecía nervioso, evitaba mi mirada directa. Yo, inocente de mí, pensé que era porque estaban impresionados con mi logro. Les preparé café en mi nueva cocina, usando las tazas que acababa de desempacar, sintiendo que por fin podía recibir a mi familia en mi hogar como toda una señora. No sabía que estaba sirviendo café a mis futuros verdugos. Fue entonces cuando Sofía soltó las palabras que me destrozaron el alma. «Ay, suegrita, qué perfecta. Por fin tendremos donde traer a mi madre a vivir». Lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. Mi mano se quedó paralizada en el aire, sosteniendo la taza de café que estaba a punto de servir. Sentí como si me hubieran dado una bofetada en plena cara. ¿Cómo podía estar hablando de traer a su madre a vivir a mi casa? ¿Una casa que acababa de comprar con los ahorros de toda mi vida? Roberto no dijo nada, solo bajó la mirada, y en ese momento
supe que este plan no era idea solo de Sofía. Mi propio hijo, la persona por la cual había trabajado y sacrificado todo, estaba metido en esto hasta el cuello. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo seguía ahí parada como una estatua, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Sofía siguió hablando como si nada hubiera pasado, explicándome que su madre necesitaba un lugar donde vivir porque había perdido su departamento. Usted comprenderá, suegrita, que nosotros no podemos dejar a mi mamá en la calle. ¿Y esta casa es tan grande para una sola persona? Sus palabras me llegaban como puñaladas directas al corazón. En menos de 5 minutos, mi casa había dejado de ser mía para convertirse en nuestra casa. Mis piernas empezaron a temblar, pero no de emoción como esa mañana, sino de una rabia que jamás había sentido. Roberto finalmente levantó la vista y lo único que dijo fue: «Mamá, solo será temporal». Esa noche no pude dormir en mi nueva cama. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome cómo había pasado del día más feliz de mi vida al más amargo en cuestión de horas. Las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza una y otra vez. Por fin tendremos donde traer a mi madre. Tendremos. Como si la casa fuera de ellos también. Como si mis 40 años de trabajo duro no significaran nada. Como si yo fuera solo una anciana tonta que había comprado una casa para beneficio de toda la familia. Sentía un nudo en el estómago que me estaba matando por dentro. Mi sueño dorado se estaba convirtiendo en una pesadilla dorada. Y lo peor de todo era que mi propio hijo, mi único hijo, estaba de acuerdo con esto. Al día siguiente desperté con la esperanza de que todo hubiera sido un malentendido terrible. Tal vez habían hablado sin pensar, tal vez cuando reflexionaran se darían cuenta de lo absurdo de su petición. Pero cuando Roberto me llamó por teléfono, sus primeras palabras fueron: «Mamá, ya hablé con Sofía y creemos que sería mejor que la mamá de ella se mude esta misma semana». No hubo disculpas, no hubo reconocimiento de que tal vez debería haberme consultado primero. Solo la confirmación de que mi opinión no importaba en absoluto. «Es que ella no tiene a dónde ir», me explicó con una voz que trataba de sonar comprensiva, pero que sonaba más bien impaciente. En ese momento entendí que para ellos yo no era la dueña de la casa, era solo la anciana que tenía las llaves. Cuando colgué el teléfono, me senté en mi sala nueva y lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de humillación. Me sentía como una tonta por haber creído que después de tantos sacrificios tendría derecho a disfrutar mi casa en paz. Me sentía traicionada por las 2 personas que más amaba en el mundo. Roberto era mi único hijo. Lo había criado sola después de que su padre murió, había trabajado doble turno para darle educación y ahora me pagaba así. Sofía, a quien había tratado como a una hija desde que se casaron, me veía como a una anciana manipulable. En ese momento, no sabía que esto era solo el comienzo de una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que miraba las paredes de mi nueva casa, sentía una mezcla de orgullo y amargura que me estaba destruyendo por dentro. Roberto venía a visitarme a diario, pero ya no eran las visitas cariñosas de antes. Ahora llegaba con esa actitud de quien viene a negociar, no a platicar con su madre. Sofía lo acompañaba siempre, y yo notaba cómo sus ojos recorrían cada rincón de mi casa, como si estuviera calculando dónde pondría los muebles de su madre. «Suegrita», me decía con esa voz melosa que me daba náuseas, «¿ya pensó en lo que le dijimos? Mi mamá realmente necesita nuestra ayuda». Nuestra ayuda, como si la casa fuera de ambas, como si mis sacrificios fueran cosa de las 2. Una mañana, mientras regaba las plantas de mi jardín, escuché una conversación telefónica que me heló la sangre. Sofía estaba hablando por teléfono en voz alta, sin importarle que yo estuviera cerca. «Sí, mami, ya está todo arreglado. La suegra ya compró la casa y tiene 3 recámaras perfectas. Te va a encantar, es mucho mejor que ese departamentito horrible donde vivías». Se reía con una tranquilidad que me provocó un escalofrío.
¿Todo arreglado? ¿Desde cuándo estaba todo arreglado? Yo nunca había dado mi consentimiento para nada. Seguí regando mis plantas con manos temblorosas, fingiendo que no estaba escuchando, pero cada palabra me caía como plomo en el estómago. Mi propia nuera estaba hablando de mi casa como si fuera suya. Esa misma tarde confronté a Roberto. «Mijo», le dije tratando de controlar mi voz, «¿desde cuándo ustedes le dijeron a la mamá de Sofía que podía venir a vivir aquí?» Su cara se puso roja como un tomate. Empezó a tartamudear explicaciones que no tenían sentido. «Es que, mamá, nosotros pensamos que, bueno, que como usted es tan buena persona». Pero yo ya no lo estaba escuchando. En sus ojos vi la verdad. Habían estado planeando esto desde antes de que yo comprara la casa. Tal vez desde que les conté que estaba juntando dinero para comprarla. Mi hijo, mi propio hijo, había estado conspirando a mis espaldas. La traición me dolía más que todas las humillaciones que había vivido trabajando en casas ajenas. Sofía apareció de la nada con esa sonrisa falsa que ya empezaba a conocer muy bien. «Ay, suegrita, no se ponga así. Usted que siempre ha sido tan generosa, tan comprensiva». «Total, la casa es muy grande para una sola persona, ¿no le parece?» Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado ese discurso frente al espejo. «Además, piénselo bien, va a tener compañía, no va a estar tan solita aquí». Solita, como si estar sola en mi casa fuera algo malo, como si necesitara que me hicieran el favor de llenarla de gente. Roberto asintió con la cabeza como un perrito entrenado. «Sí, mamá. Además, mi suegra es muy tranquila, no le va a molestar para nada». Mentira tras mentira, y yo ahí parada como una tonta escuchándolos destruir mi sueño. Esa noche llamé a mi comadre Esperanza, la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Cuando le conté lo que estaba pasando, se quedó en silencio por un minuto largo. «Ay, comadre», me dijo finalmente, «esos dos te vieron la cara desde que supieron que ibas a comprar casa». Sus palabras me confirmaron lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. «Apuesto a que llevan meses diciéndole a la señora esa que ya tienen casa donde recibirla». Esperanza tenía razón. Todo encajaba perfectamente. Las visitas más frecuentes de Roberto, las preguntas de Sofía sobre cuándo estaría lista la casa, la prisa que tenían para que firmara los papeles. Habían estado jugando conmigo todo este tiempo. Al día siguiente decidí hacer mi propia investigación. Llamé a doña Carmen, la madre de Sofía, fingiendo que quería conocerla mejor antes de que llegara a vivir conmigo. Lo que descubrí me dejó sin aliento. «Ay, qué bueno que me llama», me dijo con entusiasmo. «Roberto y Sofía me han hablado tanto de usted. Desde hace 3 meses me dijeron que ya tenían todo arreglado para que me fuera a vivir con ustedes». ¿3 meses? Yo había comprado la casa hacía apenas una semana. «Me dijeron que usted estaba muy emocionada de tenerme como compañía, que la casa era muy grande y que se sentiría muy sola». Cada palabra que decía era como una bofetada. Habían estado usando mi nombre, mintiendo en mi nombre, prometiendo mi casa en mi nombre. Cuando colgué el teléfono, sentí que el mundo se me venía encima. Roberto y Sofía no solo habían planeado esto a mis espaldas, sino que habían estado mintiendo descaradamente durante meses. Le habían dicho a doña Carmen que yo estaba emocionada de tenerla, que yo necesitaba compañía, que yo había sugerido que viniera a vivir conmigo. Habían construido toda una historia falsa donde yo aparecía como la suegra generosa que abría las puertas de su casa por puro amor familiar. La realidad era que ellos necesitaban deshacerse del problema de la suegra y habían decidido que yo era la solución perfecta. Mi casa, comprada con mis ahorros de toda la vida, era simplemente la respuesta a sus problemas. Esa tarde, cuando Roberto vino de visita, lo enfrenté con lo que había descubierto. «Mijo, hablé con doña Carmen. Me dijo que desde hace 3 meses le dijeron que todo estaba arreglado». Su cara se descompuso completamente. Empezó a inventar excusas ridículas, que no era para tanto,
que solo habían comentado la posibilidad, que él pensó que yo estaría de acuerdo. Mamá, usted siempre ha sido muy familiar, muy unida. Pensamos que le daría mucho gusto ayudar. Pero yo ya no le creía ni una palabra. En sus ojos vi al hombre en quien se había convertido mi niño. Un manipulador que era capaz de usar a su propia madre para resolver sus problemas. El Roberto que yo había criado, por el que había sacrificado todo, ya no existía. Sofía llegó unos minutos después, y cuando se dio cuenta de que yo ya sabía toda la verdad, cambió completamente de estrategia. Ya no era la nuera dulce y comprensiva, ahora era directa y fría. Mire, suegrita, las cosas son como son. Mi madre necesita un lugar donde vivir y usted tiene una casa grande. Es lo más lógico del mundo. Además, nosotros vamos a ayudarle con los gastos. ¿Ayudarle con los gastos? ¿En mi casa? Usted no puede ser tan egoísta de querer toda esa casa para usted sola cuando hay gente que la necesita. Egoísta. Me llamó egoísta por querer vivir en la casa que compré con mis propios ahorros. Roberto no dijo ni una palabra para defenderme. Solo se quedó ahí parado, dejando que su esposa me insultara en mi propia casa. Esa noche, acostada en mi nueva cama, que ya no se sentía mía, entendí que esto era solo el comienzo. Si cedía ahora, si permitía que doña Carmen se mudara, jamás volvería a ser dueña de mi propia vida. Roberto y Sofía habían mostrado su verdadero rostro. Eran capaces de mentir, manipular y humillar a la persona que más los amaba para conseguir lo que querían. Habían convertido mi sueño dorado en su plan maestro. Pero había algo que ellos no sabían, que esta anciana, generosa y comprensiva, tenía límites. Y ellos acababan de cruzar todos mis límites de una vez. Lo que no sabían es que también tenía secretos que estaban a punto de descubrir, secretos que cambiarían todo el juego. 2 días después, como si fuera lo más natural del mundo, Roberto llegó con una camioneta llena de maletas y cajas. Yo estaba en mi jardín tratando de encontrar un poco de paz entre mis plantas cuando escuché el ruido del motor. Mi corazón se aceleró porque sabía lo que venía. Doña Carmen bajó del vehículo como si fuera la nueva dueña del lugar, con 3 maletas enormes y una actitud que me hizo temblar las piernas. ¡Ay, qué casa tan bonita!, gritó sin siquiera saludarme primero. Sofía corrió a abrazarla como si fuera una celebración mientras Roberto evitaba mi mirada. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo mi regadera como si fuera mi única defensa contra lo que estaba pasando. En menos de 5 minutos, mi casa había sido invadida sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. Doña Carmen entró a mi casa sin esperarme, sin pedir permiso, como si hubiera vivido ahí toda la vida. Sus ojos recorrieron cada rincón con una expresión de aprobación que me enfureció. «Está muy bonita la casa, muy grande, muy cómoda», decía mientras tocaba todo con sus manos, como si estuviera inspeccionando su nueva propiedad. Sofía la seguía explicándole dónde estaba cada cosa: el baño, la cocina, las recámaras. Mi propia nuera estaba dando un tour de mi casa, como si ella fuera la anfitriona. «Mira, mami, esta va a ser tu recámara», le dijo señalando hacia el cuarto que daba al jardín, el más bonito de la casa, el que yo había soñado usar como mi salita de costura. Nadie me preguntó nada, nadie consideró mi opinión. Era como si yo fuera invisible en mi propio hogar. Roberto finalmente se acercó a mí con esa cara de culpa que ya conocía muy bien. «Mamá, ayúdeme a bajar las cosas». ¿Sí? No era una pregunta, era una orden disfrazada de favor. Mis piernas se movieron automáticamente, pero mi mente estaba completamente desconectada de mi cuerpo. Me encontré cargando maletas llenas de ropa de una mujer que nunca había invitado a mi casa. Cada paso que daba hacia adentro se sentía como si estuviera cargando mi propia sentencia de muerte. Doña Carmen supervisaba todo desde la sala, dando órdenes sobre dónde poner cada cosa. «Esa maleta va para la recámara, esa caja es de la cocina». Su voz resonaba en M y casa, como si fuera la voz del amo dando instrucciones a los empleados. Y yo,
la verdadera dueña, me había convertido en la empleada doméstica de mi propia casa. Una vez que terminamos de meter todas sus pertenencias, doña Carmen anunció que quería acomodar sus cosas. Sin preguntarme nada, empezó a mover mis muebles del lugar. Esta mesa estaría mejor aquí, y esta silla no me gusta donde está. Sofía la ayudaba como si fuera lo más normal del mundo, moviendo mis cosas sin consultarme. Cuando traté de protestar débilmente, diciéndoles que me gustaba la casa como estaba, doña Carmen me miró con una sonrisa condescendiente. «Ay, mijita, no se preocupe, solo estoy mejorando un poquito la distribución. Usted verá que va a quedar mucho mejor». «Mijita». Me llamó mijita como si yo fuera una niña y ella la adulta responsable. En mi propia casa, comprada con mis propios ahorros, me había convertido en la mijita que no sabía cómo acomodar sus propios muebles. Esa primera noche fue un infierno. Doña Carmen se adueñó de la televisión de la sala, puso el volumen altísimo y se quedó viendo sus novelas hasta las 2 de la madrugada. Cuando yo traté de ir a la cocina por un vaso de agua, me la encontré ahí haciendo un sándwich, usando mis trastes, mi comida, dejando todo sucio. «Ay, disculpe, ¿la desperté?», me preguntó sin ninguna intención real de disculparse. Es que en mi otra casa siempre cenaba tarde. En su otra casa, como si esta ya fuera su casa también. Roberto y Sofía se habían ido después de instalarla, dejándome sola con esta mujer que trataba mi hogar como si fuera un hotel de su propiedad. Me fui a mi recámara, sintiéndome como una extraña en mi propio refugio. Al día siguiente desperté con el ruido de la licuadora a las 5 de la mañana. Doña Carmen estaba en MI Cocina haciendo su desayuno, usando todos mis aparatos, revolviendo mi refrigerador sin permiso. Cuando bajé en bata de dormir, me miró de arriba a abajo con desaprobación. «Ay, mijita, ¿siempre se levanta tan tarde? Yo desde las 5 estoy en pie, así me educaron en mi casa». Eran las 6 de la mañana, mi hora normal de despertar, pero según ella, yo era una floja. Empezó a contarme sobre sus rutinas, sus horarios, sus comidas favoritas, como si yo tuviera la obligación de adaptar toda mi vida a sus costumbres. A mí me gusta desayunar fuerte, almorzar ligero y cenar temprano. Espero que podamos organizarnos bien. Organizarnos. Como si fuéramos compañeras de cuarto, en lugar de que ella fuera una invitada no deseada en mi casa. Durante los siguientes días, doña Carmen fue tomando control de cada espacio de mi hogar. Se adueñó del sillón más cómodo de la sala. Cambió la temperatura del aire acondicionado, sin preguntarme. Reorganizó mi despensa para que estuviera más ordenada. Cuando yo trataba de cocinar, ella aparecía para ayudarme, dándome consejos no solicitados sobre cómo hacer las cosas. «Ay, mijita, así no se hace el arroz. Mire, déjeme enseñarle». Y ahí estaba yo, en mi propia cocina, recibiendo clases de cocina de una mujer que se había invitado sola a vivir en mi casa. Sus amigas empezaron a visitarla regularmente, llenando mi sala de mujeres que hablaban fuerte, reían a carcajadas y me miraban como si yo fuera la intrusa. Una de ellas incluso tuvo el descaro de preguntarme: «¿Y usted es la dueña de la casa o la que cuida a doña Carmen?». Roberto venía de visita esporádicamente, siempre con prisa, siempre evitando quedarse a solas conmigo. Cuando yo trataba de quejarme sobre la situación, él me cortaba rápidamente. «Ay, mamá, no exagere. Mi suegra es muy tranquila, no le hace daño a nadie. Tranquila». Una mujer que había convertido mi casa en su reino personal era tranquila según mi hijo. Sofía era aún peor. Llegaba como visita especial de su madre, no como mi nuera. «¿Cómo está mi mami? ¿Se siente cómoda? ¿Necesita algo?». Toda su atención era para doña Carmen. Yo había dejado de existir en mi propia casa. Cuando yo mencionaba que me sentía incómoda con tantos cambios, Sofía me respondía con esa voz falsa: «Ay, suegrita, dele tiempo, ya se va a acostumbrar». Acostumbrarme. Tenía que acostumbrarme a ser una extraña en mi propio hogar. Las cosas empeoraron cuando doña Carmen decidió que mi jardín necesitaba mejoras.
sin consultarme, arrancó mis rosas para plantar sus hierbas de cocina. Cuando salí y vi mis flores destrozadas en el suelo, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. «Ay, no se preocupe, mijita», me dijo, mientras seguía destruyendo el jardín que había sido mi ilusión desde que compré la casa. «Las rosas no sirven para nada. Mejor pongamos algo útil como cilantro y perejil». Útil. Mis rosas, que representaban mi sueño hecho realidad, no eran útiles para ella. Roberto llegó esa tarde y cuando le conté lo que había pasado, su respuesta me destruyó. «Mamá, no dramatice. Las plantas vuelven a crecer y además mi suegra tiene razón. Es mejor tener algo que se pueda usar». En ese momento entendí que había perdido no solo mi casa, sino también a mi hijo. Esa noche, mirando por la ventana los restos de mis rosas en el suelo, me di cuenta de que ya no reconocía mi propia vida. En menos de una semana, doña Carmen había conseguido lo que yo nunca creí posible: hacerme sentir como una inquilina no deseada en la casa que compré con los ahorros de toda mi vida. Cada mañana me despertaba en mi propia cama, sintiéndome como si estuviera en territorio enemigo. Cada comida la hacía en mi propia cocina, bajo la supervisión crítica de alguien que se había nombrado a sí misma como la nueva jefa de la casa. Roberto y Sofía habían logrado su objetivo. Habían resuelto su problema de la suegra, convirtiéndome a mí en la víctima de su solución. Pero lo que ellos no sabían es que estaban despertando a una mujer que había estado dormida durante demasiado tiempo. Una mujer que estaba a punto de recordar que había sobrevivido 67 años luchando y que no iba a dejarse derrotar tan fácilmente. Una semana después de la invasión, mi vida se había convertido en una pesadilla diaria de humillaciones constantes. Doña Carmen ya no se molestaba en fingir cortesía conmigo. Por las mañanas, cuando yo bajaba a desayunar en mi propia cocina, me encontraba con que ella ya había usado todos los platos limpios y había dejado el fregadero lleno de trastes sucios. «Buenos días, mijita», me decía sin levantar la vista del periódico que leía tranquilamente, como si yo fuera la empleada doméstica llegando a trabajar. Sus amigas del barrio habían empezado a visitarla a diario, convirtiendo mi sala en su club social personal. Se sentaban en mis muebles, usaban mi baño, comían de mi despensa y hablaban de mí como si yo no estuviera presente. «Pobrecita la señora», decían, «ya está muy viejita para vivir sola en una casa tan grande». Las humillaciones se intensificaron cuando doña Carmen decidió que mi forma de hacer las cosas domésticas estaba mal. «Ay, mijita, ¿pero cómo va a lavar la ropa así?», me decía quitándome las prendas de las manos. «Déjeme enseñarle cómo se hace bien». Y ahí estaba yo, recibiendo clases de lavandería en mi propia casa de una mujer que se había autoimpuesto como mi supervisora. Lo peor era cuando llegaban sus amigas y ella las ponía al corriente. «La pobrecita no sabe ni hacer bien el aseo. Yo le estoy enseñando para que aprenda». Sus carcajadas resonaban en mi casa mientras yo me mordía la lengua para no explotar. Me trataba como si fuera una anciana senil que necesitaba que la cuidaran, cuando yo había estado viviendo sola y manteniéndome perfectamente durante años. Roberto venía menos frecuentemente, y cuando lo hacía ya no era para visitarme a mí. Venía a ver cómo estaba su querida suegra. Yo me había convertido en un personaje secundario en mi propia vida familiar. «¿Cómo está mi suegrita?», le preguntaba a doña Carmen, ignorándome completamente. «¿Se siente cómoda? ¿Necesita algo?». Toda su atención, todo su cariño, toda su preocupación era para ella. Cuando yo trataba de hablar con él, me interrumpía. «Espérese, mamá, estoy hablando con doña Carmen». En mi propia sala, mi propio hijo me decía que esperara mientras atendía a la mujer que había invadido mi hogar. Sofía era aún peor. Llegaba cargada de regalos para su madre. Comida especial, revistas, flores. Para mí no traía ni una sonrisa sincera. La gota que derramó el vaso llegó cuando doña Carmen invitó a su hermana a quedarse unos días sin consultarme. Me enteré cuando llegué de hacer las compras y me encontré a una mujer desconocida instalada en mi sillón favorito.
«Ah, usted debe ser la dueña de la casa», me dijo con una sonrisa burlona. «Carmen me ha hablado mucho de usted. Dice que es muy buena gente, que no le molesta compartir su casa con la familia». Compartir. Mi casa se había convertido en una casa de huéspedes donde yo era la única que no tenía derecho a opinar sobre quién se quedaba. Doña Carmen apareció desde la cocina secándose las manos con mi toalla. «Ay, mijita, mire, le presento a mi hermana Esperanza. Se va a quedar unos días con nosotras». Nosotras, como si fuéramos compañeras de cuarto. Las noches se volvieron imposibles. Las dos hermanas se quedaban en la sala hasta altas horas viendo televisión con el volumen altísimo, riéndose, platicando, como si la casa fuera suya. Cuando yo trataba de pedirles que bajaran el volumen porque no podía dormir, me contestaban: «Ay, mijita, no exagere. Apenas son las 11 de la noche, todavía está muy temprano». Mi horario, mis necesidades, mi descanso no importaban para nada. Era como si yo fuera una huésped incómoda en mi propio hogar. Una mañana desperté y encontré que habían movido completamente mi sala de estar. Mis fotos familiares habían sido guardadas en una caja para hacer más espacio, y en su lugar habían puesto sus propias cosas. Mi casa ya no parecía mía, ya no tenía ningún rastro de mis 67 años de vida. Sofía llegó una tarde con una propuesta que me dejó helada. «Suegrita», me dijo con esa voz falsa que ya detestaba, «Roberto y yo estuvimos pensando. Como mi mamá y mi tía se sienten tan cómodas aquí, y como usted se ve un poco abrumada con tantas responsabilidades de la casa, pensamos que sería mejor que usted se mudara al cuarto más pequeño». El cuarto más pequeño. El cuarto que había sido diseñado como bodega. Así mi mamá puede quedarse con la recámara grande que tiene mejor luz, y usted va a estar más tranquila en un espacio más recogidito. Recogidito. Me estaban corriendo de mi propia recámara principal para darme el cuarto más feo y pequeño de mi casa. Roberto asintió como un robot programado. «Sí, mamá. Además, ese cuarto está más cerca del baño chico. Va a ser más cómodo para usted». Esa noche, mientras empacaba mis cosas para mudarme al cuarto pequeño de mi propia casa, lloré lágrimas de pura humillación. Cada prenda que doblaba, cada objeto personal que guardaba, era como si estuviera empacando pedazos de mi dignidad. Mis manos temblaban de rabia mientras veía cómo doña Carmen dirigía el traslado de sus cosas a mi recámara principal. «Ay, qué recámara tan bonita», decía mientras probaba mi cama donde había dormido con mi difunto esposo Raúl. «Esta cama es muy cómoda, mucho mejor que la que tenía en mi casa anterior». Su hermana la ayudaba a colgar su ropa en mi closet, como si fuera lo más natural del mundo. Yo me había convertido en la arrimada de mi propia casa, la que había sido movida al cuarto de servicio mientras la invitada se quedaba con la suite principal. Las humillaciones llegaron a su punto más bajo cuando doña Carmen empezó a darme consejos sobre cómo manejar mi dinero. «Mijita», me decía mientras revisaba mis facturas de servicios, «usted gasta mucho en comida. Yo puedo ayudarle a administrarse mejor». Administrarme. Una mujer que no pagaba ni un peso de renta quería administrar mis finanzas. «Mi hija Sofía me dijo que usted tiene algunos ahorros guardados. Sería bueno que los invirtiera en hacer algunas mejoras a la casa, ¿no cree?» Mejoras que beneficiarían a ella, por supuesto. Cuando le conté esto a Roberto, su respuesta me partió el alma. «Mamá, mi suegra tiene experiencia en estas cosas. Tal vez sería bueno que la escuchara». Mi propio hijo confiaba más en los consejos financieros de una extraña que en mi capacidad de manejar el dinero que había ahorrado durante 40 años de trabajo. El momento más humillante llegó cuando me enfermé de gripe y tuve que guardar cama. En lugar de cuidarme, doña Carmen aprovechó mi debilidad para reorganizar toda la casa a su gusto. Cuando me levanté 3 días después, no reconocía mi propio hogar. Había movido los muebles, cambiado las decoraciones, incluso había tirado algunas de mis cosas que ya estaban muy viejas. Cuando protesté débilmente, me dijo:
Ay, mijita, no se preocupe. Solo aproveché que estaba descansando para arreglar un poco la casa. Estaba muy descuidada. Descuidada. Mi casa estaba descuidada según ella. Roberto llegó esa tarde, vio todos los cambios y le dijo a doña Carmen: «¡Qué bonito quedó todo! Se ve mucho mejor así». Ni siquiera me preguntó a mí qué opinaba de los cambios en mi propia casa. Las amigas de doña Carmen empezaron a tratarme como si yo fuera la empleada doméstica de la casa. «Oiga, señora, ¿nos puede traer más café?», me pedían desde la sala mientras yo lavaba platos en la cocina. «Y si tiene algunas galletas, estaría muy bien». Me habían convertido en la sirvienta de mi propio hogar. Cuando yo trataba de sentarme con ellas en mi sala, cambiaban de tema o se quedaban calladas hasta que yo me iba. Era obvio que yo sobraba en mi propia casa, que mi presencia las incomodaba. Doña Carmen se disculpaba por mí. «Discúlpenla, ya está muy mayor. A veces se le olvida que estamos platicando cosas privadas. Mayor». Como si tener 67 años me convirtiera en una anciana senil que no tenía derecho a estar en su propia sala. La humillación final llegó cuando una de las amigas de doña Carmen me preguntó directamente: «Oiga, ¿y usted qué parentesco tiene con Carmen? ¿Es su hermana menor?». Doña Carmen se rió a carcajadas. «Ay, no, ella es la dueña de la casa, pero ya se siente como de la familia. Somos como hermanas, ¿verdad, mijita?». Como hermanas. Después de todos los desprecios, después de todas las humillaciones, después de convertirme en una extraña en mi propio hogar, ella tenía el descaro de decir que éramos como hermanas. Roberto llegó en ese momento y escuchó la conversación. En lugar de defenderme o aclarar la situación, solo sonrió. «Sí, mi mamá es muy noble, siempre ha sido muy generosa con la familia». Generosa. Como si todo lo que estaba pasando fuera resultado de mi generosidad y no de su manipulación y chantaje emocional. Esa noche, acostada en el cuarto pequeño y oscuro al que me habían relegado en mi propia casa, entendí que había tocado fondo. No podía caer más bajo. Me habían quitado mi recámara, mi autoridad, mi dignidad, mi lugar en la familia, incluso mi identidad como dueña de la casa. Doña Carmen había logrado lo que parecía imposible: hacerme sentir como una intrusa en el hogar que compré con mis propios ahorros. Roberto y Sofía habían conseguido su objetivo de resolver su problema familiar, pero a costa de destruir a la persona que más los amaba. Sin embargo, mientras miraba el techo de ese cuarto pequeño, algo dentro de mí empezó a cambiar. Una voz interior que había estado silenciada durante semanas comenzó a susurrar palabras que no había escuchado desde hacía mucho tiempo. Palabras como dignidad, respeto y algo más poderoso: venganza. Lo que ellos no sabían es que estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a esta viejita generosa. Una mañana de jueves, mientras fingía estar dormida en mi pequeño cuarto de servicio, escuché voces en la sala que me helaron la sangre. Roberto había llegado temprano, cosa rara en él, y estaba hablando en voz baja con Sofía. Pero las paredes de mi casa son delgadas y pude escuchar cada palabra que decían. «Ya hablé con el licenciado», le decía Roberto a su esposa. «Dice que lo más conveniente es poner la casa a nombre tuyo para evitar problemas legales futuros». ¿Poner mi casa a nombre de Sofía? Me quedé helada en la cama, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iban a escuchar. «¿Y tu mamá ya sabe?», preguntó Sofía. «No, pero no es necesario decirle ahorita. Mientras menos sepa, mejor. El licenciado dice que es un trámite normal entre familias». Mi propio hijo estaba planeando robarme mi casa a mis espaldas, la casa que compré con los ahorros de toda mi vida. Me quedé pegada a la puerta como una espía en mi propia casa, tratando de escuchar cada detalle de su traición. «El problema», continuó Roberto, «es que necesitamos que ella firme algunos papeles. Podemos decirle que son para el seguro o algo así». Sofía se rió con una risa que me sonó diabólica. «Tu mamá firma lo que sea si le decimos que es para el bien de la familia. ¿Ya viste cómo dejó que mi madre se mudara sin protestar mucho?». «Sin protestar mucho»,
como si mi dolor y mi humillación no hubieran sido evidentes para ellos. Además, agregó Sofía, mi mamá me dijo que ella se está sintiendo muy cómoda aquí. No creo que tu mamá vaya a hacer problemas. Se estaban repartiendo mi casa como si yo ya estuviera muerta, como si fuera una anciana senil incapaz de tomar mis propias decisiones. Escuché pasos acercándose hacia mi cuarto y rápidamente me metí debajo de las cobijas, fingiendo estar profundamente dormida. Roberto abrió mi puerta suavemente y susurró, «Sigue dormida». Luego regresó con Sofía y siguieron planeando mi ruina. «¿Y después qué hacemos?», preguntó Sofía. «Una vez que la casa esté a mi nombre, ¿tu mamá se puede quedar?». La pregunta me atravesó como una daga envenenada. Roberto tardó un momento en responder. Por un tiempo sí, pero eventualmente tendremos que pensar en algo más, definitivo. Una casa de retiro, tal vez. O con algún familiar lejano. Casa de retiro. Querían robarme mi casa y después botarme a un asilo. Mi único hijo, el niño que crié sola después de que su padre murió, estaba planeando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Pero lo peor estaba por venir. Sofía bajó la voz aún más y dijo, «Mi mamá me contó que tu mamá tiene más dinero ahorrado. Dice que la vio sacando billetes de una caja que esconde en su closet. Mi caja de emergencias, mis últimos ahorros que guardaba para cualquier imprevisto, ahora eran tema de conversación entre estos dos ladrones. Tenemos que averiguar cuánto tiene exactamente», continuó Sofía. «Ese dinero nos vendría muy bien para las mejoras de la casa. Las mejoras de mi casa que ellos planeaban robar». Roberto asintió. «Mi mamá siempre ha sido muy ahorrativa. Seguramente tiene varios miles de dólares guardados. Varios miles de dólares que yo había juntado peso por peso, trabajando como empleada doméstica, sacrificando hasta la última comodidad. Ahora eran parte de su botín planeado. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras seguía escuchando cómo planeaban destruir mi vida. «¿Y cómo le vamos a sacar el dinero?», preguntó Roberto. Sofía tenía la respuesta lista. «Fácil. Le decimos que la casa necesita reparaciones urgentes, el techo, la plomería, lo que sea. Tu mamá es tan buena que va a sacar hasta el último peso para arreglar nuestra casa». Nuestra casa. Ya la consideraban suya completamente. «Además», agregó Sofía, «mi mamá dice que tu mamá está muy deprimida últimamente, que se la pasa llorando en las noches. Tal vez esté empezando con demencia senil». Demencia senil. Como si mi tristeza por la traición que estaba viviendo fuera síntoma de locura. Como si llorar por la pérdida de mi hogar y mi dignidad fuera evidencia de que estaba perdiendo la razón. Escuché a Roberto suspirar profundamente antes de decir las palabras que terminaron de romperme el corazón. La verdad es que mi mamá ya está muy mayor para manejar una casa tan grande, y con los gastos que tiene doña Carmen viviendo aquí, no le va a alcanzar el dinero mucho tiempo. Mayor. Como si tener 67 años me convirtiera automáticamente en una inválida. Además, continuó, nosotros somos jóvenes, tenemos planes para el futuro. Esta casa nos serviría mucho mejor que a ella. Planes para el futuro. Mi casa, comprada con mis sacrificios, era parte de sus planes para el futuro. Yo, su madre, la mujer que se había sacrificado toda la vida por él, ya no tenía lugar en esos planes. Era solo un obstáculo que había que remover para que ellos pudieran ser felices. La conversación siguió con detalles que me destrozaron el alma. Sofía mencionó que ya habían estado viendo otras propiedades para cuando tengamos la casa. Roberto le contó que había hablado con un contador sobre las ventajas fiscales de heredar la propiedad antes de tiempo. Heredar. Como si yo ya estuviera muerta. Como si fuera solo cuestión de tiempo para que se deshicieran de mí completamente. «Tu mamá ha vivido su vida», dijo Sofía con una frialdad que me dio escalofríos. «Ahora nos toca a nosotros. Ella tuvo su oportunidad cuando era joven, ahora es nuestro turno». Mi oportunidad cuando era joven había sido trabajar como empleada doméstica para mantener a mi hijo. Mi oportunidad había sido sacrificar mis sueños para que él pudiera estudiar.
Y ahora, cuando finalmente había logrado tener algo propio, él creía que era su turno de quitármelo. Entonces, Roberto dijo algo que me partió en dos. ¿Sabes qué, Sofía? Mi mamá ya cumplió su función. Me crió, me educó, me ayudó a salir adelante. Ahora que ya no me necesita tanto, es normal que yo piense en mi propia familia. Su propia familia. Como si yo ya no fuera su familia. Como si después de 40 años de sacrificios por él, ahora fuera solo una carga de la cual deshacerse. Además, agregó con una crueldad que no reconocí en la voz del hijo que crié. Ella ya vivió bastante tiempo sola después de que murió mi papá. Ya se acostumbró. En una casa de retiro va a tener más compañía de gente de su edad. Compañía de gente de mi edad. Como si yo fuera una anciana inútil que necesitaba ser internada para que otros se hicieran cargo de mí. Sofía cerró la conversación con una frase que me confirmó que todo había sido planeado desde el principio. Mi mamá dice que desde que llegó aquí, tu mamá se ve más confundida, más olvidadiza. Eso nos va a ayudar mucho cuando tengamos que tomar decisiones por ella. Decisiones por mí. Como si yo fuera una incapaz mental que necesitaba que otros decidieran mi destino. Y si llega a protestar o a hacer problemas, siempre podemos decir que está empezando con demencia. Mi mamá puede testificar que la ha visto muy mal últimamente. Testificar. Doña Carmen, la mujer que había invadido mi casa, se había convertido en su testigo para declararme loca si yo trataba de defender lo que era mío. Roberto aceptó el plan. Tienes razón. Entre más rápido hagamos esto, mejor para todos. Mi mamá va a estar más tranquila sin tantas responsabilidades. Cuando finalmente se fueron, me quedé en mi cama temblando como una hoja en tormenta. No era solo la traición de Roberto lo que me tenía destruida, era darme cuenta de que todo había sido una mentira desde el principio. Su amor filial, su preocupación por mi bienestar, sus visitas después de que compré la casa. Todo había sido parte de un plan para robarme lo único que tenía en el mundo. Sofía no era solo una nuera manipuladora, era la arquitecta de mi destrucción. Y doña Carmen no era una pobre señora que necesitaba ayuda. Era su espía dentro de mi propia casa, reportándoles cada movimiento mío, cada signo de debilidad que pudieran usar en mi contra. Me habían tendido una trampa perfecta, me habían aislado, humillado, debilitado emocionalmente, y ahora planeaban rematarme quitándome mi casa y mi libertad. Pero mientras las lágrimas empapaban mi almohada, algo dentro de mí empezó a cambiar. La mujer que había trabajado 40 años para comprarse una casa no era una víctima indefensa. La mujer que había criado sola a un hijo después de enviudar no era una anciana senil. La mujer que había sobrevivido 67 años de vida no se iba a dejar destruir por 3 personas que habían confundido su bondad con debilidad. En ese momento, acostada en el cuarto más pequeño de mi propia casa, mientras ellos planeaban mi ruina en mi propia sala, tomé la decisión más importante de mi vida. Iban a descubrir que habían despertado a la mujer equivocada. Habían cometido el error de subestimar a alguien que no tenía nada más que perder, y eso me convertía en la persona más peligrosa que pudieran enfrentar. La guerra acababa de comenzar, y ellos no tenían idea de con quién se habían metido. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé acostada en mi pequeño cuarto, mirando el techo, mientras una furia fría empezaba a crecer dentro de mí como nunca antes había sentido. Pero esta no era la rabia ciega que me había acompañado las últimas semanas. Esta era diferente. Era calculada, inteligente, letal. Por primera vez en meses, mi mente estaba completamente clara. Roberto, Sofía y doña Carmen habían cometido un error fatal. Habían mostrado todas sus cartas pensando que yo era una anciana indefensa. No tenían idea de que estaban tratando con una mujer que había sobrevivido la muerte de su esposo, que había criado sola a un hijo, que había trabajado 40 años ahorrando cada peso. Habían despertado a una luchadora que creían muerta, y ahora iban a pagar caro por esa equivocación. Los días de la viejita generosa,
habían terminado para siempre. A la mañana siguiente, cuando doña Carmen y su hermana se levantaron para su rutina habitual de adueñarse de mi cocina, yo ya tenía mi primera estrategia en marcha. Me levanté más temprano que de costumbre, me arreglé con especial cuidado y las saludé con la sonrisa más dulce que pude fabricar. «Buenos días, señoras», les dije con voz melosa. «¿Qué tal durmieron?» Ellas me miraron sorprendidas por mi cambio de actitud, pero no sospecharon nada. Durante el desayuno, las escuché atentamente mientras hablaban de sus planes del día, tomando nota mental de cada detalle. Cuando doña Carmen mencionó que iba a salir a visitar a una amiga en la tarde, mi corazón se aceleró. Ese sería el momento perfecto para empezar mi investigación. Necesitaba saber exactamente qué tanto sabían sobre mis finanzas, qué tanto habían planeado y, sobre todo, qué evidencias podía reunir contra ellos. Esa tarde, mientras doña Carmen estaba fuera y su hermana dormía la siesta, me convertí en detective en mi propia casa. Empecé revisando el cuarto que ahora ocupaba doña Carmen, buscando cualquier evidencia de sus verdaderas intenciones. En su bolsa encontré papeles con mi información personal, copias de mi identificación, mis estados de cuenta bancarios que de alguna manera habían conseguido y una libreta con anotaciones sobre mis horarios y rutinas. «Sale al mercado martes y viernes por la mañana», decía una nota. «Esconde dinero en caja del closet, aproximadamente $15,000. Mi sangre hirvió al leer eso, pero me controlé. Había otra nota que me heló la sangre. «Roberto dice que necesitamos más evidencias de demencia. Hay que provocar más episodios de confusión». Episodios de confusión. Habían estado manipulándome deliberadamente para hacerme parecer loca. Encontré también mensajes de texto en el teléfono de doña Carmen que confirmaron mis peores sospechas. Había una conversación con Sofía donde le decía: «Tu suegra está muy deprimida. Perfect para el plan. Mientras más débil se vea, más fácil va a ser convencer a cualquier juez de que necesita tutela legal». Tutela legal. Querían declararme incapaz mentalmente para tomar control total de mis bienes. Otro mensaje decía: «Ya moví sus fotos familiares. Cuando pregunte por ellas, vamos a decir que ella las guardó y se le olvidó. Roberto dice que necesitamos más evidencias de pérdida de memoria». Cada mensaje que leía era como una puñalada, pero al mismo tiempo me daba más munición para mi contraataque. Tomé fotos de todo con el teléfono celular que Roberto me había regalado el año pasado, el mismo teléfono que ahora iba a usar para destruirlo. La ironía era deliciosa. El día siguiente fingí el episodio perfecto para ellos. Durante el almuerzo, actué confundida sobre dónde había puesto mis lentes. Busqué por toda la casa como una anciana perdida. Incluso dejé que doña Carmen me ayudara a encontrarlos. Los tenía en mi bolsillo todo el tiempo. Vi cómo sus ojos brillaban de satisfacción mientras me veía perdida y confundida. Inmediatamente después, tomó su teléfono y le escribió a Sofía: «Otro episodio hoy, muy fuerte. Se le olvidó dónde puso sus lentes y no me reconoció por 5 minutos». Mentira tras mentira, pero ahora tenía las pruebas. Esa noche, cuando llegó Roberto, doña Carmen le reportó mi supuesto deterioro mental con lujo de detalles. «Su mamá está muy mal, mijo. Yo creo que necesita ayuda médica urgente». Roberto fingió preocupación, pero yo vi la satisfacción en sus ojos. Pensaba que su plan estaba funcionando perfectamente. Mi siguiente paso fue investigar las finanzas de Roberto y Sofía. Usando la computadora de la biblioteca pública, donde fui con el pretexto de ejercitar mi mente, descubrí información que me dejó sin aliento. Roberto había perdido su trabajo hacía 4 meses, no hacía unas semanas como le había dicho a doña Carmen. Sofía tenía deudas de tarjetas de crédito por más de $30,000. Habían pedido un préstamo para comprar un auto nuevo usando su casa actual como garantía y estaban atrasados en los pagos. Pero lo más impresionante fue descubrir que habían aplicado para un segundo préstamo usando MI Casa como garantía, falsificando mi firma en los documentos.
Ya habían empezado a robarme antes de que yo me diera cuenta. Este descubrimiento me dio la clave de todo. No solo querían mi casa por capricho, la necesitaban desesperadamente para salvar su pellejo financiero. Una semana después de comenzar mi investigación silenciosa, contacté a un abogado. No cualquier abogado, sino al licenciado Martínez, el mismo que me había ayudado con la compra de mi casa. Le conté toda la historia, le mostré las fotos que había tomado de los mensajes, las evidencias de la falsificación de mi firma, todo. Su cara se puso seria conforme escuchaba mi relato. Señora María Elena, me dijo, lo que me está describiendo son delitos graves, fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude. Su hijo y su nuera podrían ir a la cárcel por esto. La cárcel. La palabra resonó en mis oídos como música celestial. Pero necesitamos más evidencias, continuó. Evidencias que demuestren que usted está en plenas facultades mentales y que ellos la están manipulando deliberadamente. Le aseguré que conseguiría todo lo que necesitaba. Por primera vez en meses, tenía un propósito claro y la determinación de acero para cumplirlo. El licenciado Martínez me ayudó a elaborar un plan maestro. Primero, necesitábamos grabar conversaciones donde Roberto y Sofía admitieran sus intenciones de robar mi casa. Segundo, obtener un examen médico completo que certificara que yo estaba en perfectas condiciones mentales. Tercero, reunir todas las evidencias financieras de sus deudas y préstamos fraudulentos. Lo más importante, me advirtió el abogado, es que usted debe seguir fingiendo que no sabe nada. Si sospechan que usted está investigando, van a acelerar sus planes o van a destruir evidencias. Le prometí que sería la mejor actriz del mundo. Durante años había fingido estar bien cuando estaba destrozada por dentro, trabajando de empleada doméstica. Ahora iba a fingir estar loca cuando estaba más cuerda que nunca. La diferencia era que esta vez la actuación tenía un propósito, mi libertad y mi venganza. Compré una grabadora digital pequeña que escondía en mi ropa cada vez que Roberto y Sofía venían de visita. En menos de una semana, tenía horas de grabaciones donde planeaban abiertamente robarme la casa, falsificar más documentos e internarme en un asilo. Una de las grabaciones más incriminatorias fue cuando Sofía le decía a Roberto: «Tu mamá es tan tonta que firmó el poder notarial pensando que era para el seguro de la casa». Poder notarial. Habían falsificado un poder notarial a mi nombre. En otra grabación, Roberto decía: «Mi mamá siempre ha sido muy confiada. Por eso ha sido tan fácil manipularla». Manipularla, su propia palabra condenándolo. Cada grabación era como oro puro para mi caso legal. Mientras ellos pensaban que estaban ejecutando el crimen perfecto, yo estaba documentando cada paso de su traición. Simultáneamente empecé a trabajar en mi imagen pública. Visité a todos los vecinos, al párroco de la iglesia, al doctor que me había atendido durante años, a todas las personas que me conocían bien. Con cada uno tuve conversaciones normales, inteligentes, mostrando que estaba en perfecto estado mental. Pedí certificados médicos, referencias de carácter, testimonios escritos sobre mi estado mental. El doctor Ramírez, que me había tratado durante 15 años, estaba indignado cuando le conté lo que estaba pasando. «Señora María Elena», me dijo, «usted está en mejores condiciones mentales que personas de 40 años que veo a diario. Lo que le están haciendo es un abuso elder criminal». Me dio todos los certificados médicos necesarios y se ofreció a testificar en mi favor cuando llegara el momento. Cada persona con quien hablé se convertía en un testigo más de mi cordura y un aliado en mi guerra contra los traidores. El momento de la verdad llegó cuando intercepté una llamada telefónica entre Roberto y un supuesto comprador de la casa. «Sí, la casa va a estar disponible muy pronto», le decía a mi hijo. «Mi mamá ya firmó todos los documentos de transferencia. Solo estamos esperando que se complete el trámite legal para declararla incapaz». Declararla incapaz. Ya habían empezado el proceso legal sin que yo supiera. La casa vale 85,000 bal.
pero por una venta rápida podríamos aceptar $70,000. Iban a vender mi casa por debajo de su valor real para pagar sus deudas rápidamente. Cuando escuché esa conversación, supe que había llegado el momento de actuar. Ya no podía seguir fingiendo ser la víctima inocente. Era hora de mostrarles quién era realmente María Elena Vázquez y por qué habían cometido el peor error de sus vidas al subestimarme. Esa noche, mientras doña Carmen y su hermana dormían en mis recámaras, y mientras Roberto y Sofía pensaban que tenían todo bajo control, me senté en mi pequeño cuarto con todas las evidencias que había reunido: documentos legales, grabaciones, certificados médicos, testimonios, evidencias financieras. Tenía todo lo necesario para destruirlos completamente. Por primera vez en meses, me sentí como la verdadera dueña de mi destino. La mujer débil y manipulable había muerto. En su lugar había nacido una guerrera implacable que iba a luchar hasta las últimas consecuencias por lo que era suyo. Roberto, Sofía y doña Carmen iban a descubrir que habían confundido a una leona con una oveja y que esa leona estaba a punto de rugir de una manera que jamás olvidarían. La venganza sería dulce, pero sobre todo sería justa. Después de 2 semanas de investigación silenciosa, decidí que había llegado el momento perfecto para mi contraataque. Sofía había organizado una cena familiar para celebrar lo bien que mi mamá se está adaptando a vivir con la abuela María Elena. La ironía de sus palabras me daba náuseas, pero también me daba la oportunidad perfecta para desenmascarar a toda esta familia de víboras frente a testigos. Invité a mi comadre Esperanza, al licenciado Martínez, diciéndoles que era un viejo amigo, al doctor Ramírez y a 3 vecinos que me habían ofrecido su apoyo. «Qué buena idea, suegrita», me dijo Sofía cuando le conté sobre mis invitados. «Así conocen mejor a mi mami». No tenía idea de que estaba montando el escenario perfecto para su propia humillación pública. Roberto parecía nervioso, pero pensé que era porque no esperaba tanta gente. En realidad, sus nervios eran premonición de la catástrofe que se avecinaba. La cena comenzó como una farsa perfecta. Doña Carmen actuaba como la perfecta anfitriona de mi casa, sirviendo la comida que yo había preparado, usando mis platos en mi comedor. Roberto y Sofía la apoyaban en su actuación, presentándola como la codueña de la casa y hablando de mí como si fuera una anciana confundida que necesitaba cuidados especiales. «Mi suegrita a veces se confunde un poquito», le decía Sofía al doctor Ramírez, «pero mi mamá la cuida muy bien». El doctor me miró con ojos comprensivos pero inteligentes. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Esperanza apretaba los puños cada vez que escuchaba a estos cínicos hablar de mí como si fuera una incapaz mental. El ambiente estaba perfecto para lo que yo había planeado. Todos los actores en su lugar, todos los testigos presentes, todas las evidencias listas. Era hora del espectáculo. A la mitad de la cena, cuando todos estaban relajados y confiados, Roberto se puso de pie para hacer un brindis que selló su destino. «Quiero agradecer a mi mamá por ser tan generosa al abrir su casa para que toda la familia pudiéramos estar juntos», comenzó con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Y quiero anunciar que Sofía y yo hemos decidido ayudarla con todos los trámites legales de la casa. Ya están en proceso los documentos para que Sofía sea copropietaria, así mi mamá no va a tener que preocuparse por nada». Copropietaria, lo había dicho frente a todos, confirmando sus intenciones de robo. El licenciado Martínez levantó una ceja y me hizo una señal casi imperceptible. Era mi momento. Me levanté lentamente, con la grabadora digital escondida en mi mano, y dije: «Qué interesante, Roberto. ¿Podrías explicarles a nuestros invitados desde cuándo decidiste que yo necesitaba una copropietaria en mi propia casa?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto tartamudeó tratando de explicar que era solo un trámite de protección familiar, pero yo ya había comenzado mi ataque. «Porque según tengo entendido», continué con voz firme y clara, «una copropietaria sería alguien que pagó parte de la casa.
Y yo recuerdo perfectamente haber pagado los $85,000 completos con mis propios ahorros. Doña Carmen trató de interrumpir con su voz melosa. «Ay, mijita, no se altere, Roberto solo quiere ayudarla». Pero yo la silencié con una mirada que la hizo retroceder en su silla. «Ah, doña Carmen», le dije, «qué bueno que menciona la ayuda. ¿Podría explicarles a nuestros invitados cuánto dinero ha aportado usted para los gastos de mi casa desde que llegó hace 2 meses?» Su cara se puso blanca como papel. Sofía trató de defender a su madre, pero yo ya estaba en modo de ataque total. Saqué mi teléfono y puse la primera grabación en volumen alto para que todos pudieran escuchar. Era la conversación donde Roberto le decía a Sofía: «Mi mamá ya cumplió su función. Ahora que ya no me necesita tanto, es normal que yo piense en mi propia familia». El impacto fue inmediato. Los rostros de mis invitados mostraban horror e indignación, mientras que Roberto se ponía rojo como tomate. «Mamá, ¿desde cuándo nos estás grabando?», preguntó con voz temblorosa. «Desde que descubrí que mi propio hijo estaba planeando robarme mi casa», le respondí con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Puse la segunda grabación donde Sofía decía: «Tu mamá es tan tonta que firmó el poder notarial pensando que era para el seguro de la casa». La palabra tonta resonó en el comedor como una bofetada. Sofía trató de levantarse de la mesa, pero yo la detuve. «Siéntate, Sofía. Apenas estamos comenzando». La tercera grabación fue la más devastadora. La conversación entre Roberto y el supuesto comprador, donde ofrecía vender en mi casa por $70,000. «La casa va a estar disponible muy pronto», se escuchaba la voz de mi hijo. «Mi mamá ya firmó todos los documentos de transferencia». Los invitados estaban en shock total. El licenciado Martínez tomó notas furiosamente. El doctor Ramírez negaba con la cabeza con indignación, y Esperanza tenía lágrimas de rabia en los ojos. «¿Alguien puede explicarme?», pregunté con sarcasmo venenoso. «¿Cuándo exactamente firmé yo documentos para vender mi casa?». Roberto estaba completamente descompuesto, sudando como si tuviera fiebre. Sofía trataba desesperadamente de inventar explicaciones, pero cada palabra que decía la hundía más. Doña Carmen había dejado de fingir por completo y me miraba con odio puro. Entonces saqué mi folder con todas las evidencias financieras que había recopilado. «Ya que estamos hablando de dinero y propiedades», anuncié, «me gustaría compartir con ustedes algunos datos interesantes sobre las finanzas de mi querido hijo y mi querida nuera». Puse sobre la mesa los documentos que mostraban las deudas de tarjetas de crédito por $30,000, el préstamo del auto en mora y la aplicación para el segundo préstamo usando mi casa como garantía. «Roberto perdió su trabajo hace 4 meses», anuncié como si fuera el presentador de noticias. «Sofía debe más dinero del que gana en 2 años, y los dos falsificaron mi firma para tratar de obtener un préstamo usando mi casa como garantía». El silencio era sepulcral. Roberto trató de negar todo, pero yo tenía copias de todos los documentos. «¿Ven esta firma?», pregunté mostrando el documento falsificado. «Se supone que es mía». «Doctor Ramírez, usted que me conoce desde hace 15 años, ¿le parece que esta es mi letra?». El doctor examinó la firma y declaró categóricamente: «Señora María Elena, esta firma definitivamente no es suya. Como médico, he visto su letra en cientos de documentos médicos, y esto es claramente una falsificación». El licenciado Martínez se incorporó a la devastación. «Como abogado, puedo confirmar que falsificar la firma de una persona para obtener crédito es un delito federal que puede resultar en cárcel». Roberto y Sofía estaban completamente expuestos frente a todos. Sus mentiras, sus manipulaciones, sus crímenes, todo estaba sobre la mesa para que el mundo los viera. Doña Carmen trató de levantarse para irse, pero yo no había terminado con ella. «Ah, no, doña Carmen. Usted también tiene algunas explicaciones que dar». Saqué las fotos de los mensajes de texto donde describía mis supuestos episodios de demencia que ella había inventado.
Podría explicarles a todos por qué estaba reportando episodios de confusión mental que nunca ocurrieron. La humillación pública era total y absoluta. Roberto lloraba como un niño pequeño, pidiendo perdón y jurando que todo había sido idea de Sofía. Sofía culpaba a su madre, diciendo que ella la había presionado para resolver su situación de vivienda. Doña Carmen negaba todo, pero las evidencias eran irrefutables. Mis invitados estaban completamente indignados. El doctor Ramírez se ofreció a testificar sobre mi perfecta salud mental. Esperanza declaró que ella siempre había sospechado que algo malo estaba pasando. Los vecinos confesaron que habían notado cambios extraños en la casa, pero no sabían cómo intervenir. Todos se convirtieron instantáneamente en mis aliados y testigos contra esta familia de criminales. El licenciado Martínez anunció que al día siguiente presentaríamos todas las demandas penales correspondientes: fraude, falsificación de documentos, abuso de anciano, conspiración. La cárcel ya no era una fantasía, era una realidad inminente. Cuando la cena terminó y mis invitados se fueron, no sin antes ofrecerme todo su apoyo, me quedé sola con Roberto, Sofía y doña Carmen en mi comedor. El silencio era pesado como plomo. Roberto trató una vez más de manipularme. «Mamá, nosotros solo queríamos ayudarla, protegerla». Pero yo lo interrumpí con una risa seca que no reconocí como mía. ¿Protegerme? ¿Robándome mi casa? ¿Falsificando mi firma? ¿Tratando de declararme loca? Sofía intentó el último recurso de los cobardes: las lágrimas. Suegrita, perdónenos, estábamos desesperados por los problemas de dinero. Pero ya no funcionaba conmigo. Las lágrimas de cocodrilo no iban a salvarla de las consecuencias de sus actos. Doña Carmen, viendo que la situación estaba perdida, trató de irse dignamente. «Bueno, yo mejor me voy a buscar otro lugar donde vivir». «Oh, no», le dije con una sonrisa que helaba la sangre. «Usted no se va a ningún lado hasta que no arreglemos esto completamente». Me levanté de la mesa con toda la autoridad que había recuperado esa noche. Por primera vez en meses, me sentía como la verdadera dueña de mi casa, de mi vida, de mi destino. «Tienen exactamente 48 horas para sacar todas sus cosas de mi casa», anuncié con una voz que no admitía discusión. «Después de eso, cualquier cosa que quede aquí va directamente a la basura». Roberto trató de negociar. «Mamá, ¿no podríamos hablar esto en privado, en familia?» «¿Familia?», pregunté con sarcasmo. «Ustedes destruyeron esa familia cuando decidieron robarme y humillarme. Ya no hay nada que hablar». Sofía suplicaba clemencia, prometiendo que nunca volverían a molestarme, pero era demasiado tarde. «El único lugar donde vamos a hablar de ahora en adelante es en los tribunales», les dije. «Y ahí van a explicar cada mentira, cada engaño, cada crimen que cometieron contra mí». La guerra había terminado y yo había ganado de manera aplastante. Esa noche, después de que los 3 conspiradores se fueron derrotados y humillados, me quedé sola en mi casa por primera vez en meses. Caminé por cada habitación, tocando mis muebles que habían regresado a sus lugares correctos, respirando el aire de mi hogar que ya no se sentía invadido. En mi jardín, donde habían arrancado mis rosas, planté nuevas flores esa misma noche bajo la luz de la luna. Cada pétala que enterré en la tierra era como enterrar un pedazo del dolor que había vivido. Al amanecer, mi casa ya no solo era mía legalmente, era mía emocionalmente otra vez. Roberto, Sofía y doña Carmen habían aprendido la lección más dura de sus vidas: que subestimar a una mujer de 67 años que había luchado toda la vida era el error más costoso que podían haber cometido. Pero mi venganza apenas estaba comenzando, porque ahora venía la parte donde tenían que enfrentar las consecuencias legales de sus crímenes. Y esa iba a ser aún más dolorosa que la humillación pública que acababan de vivir.
Los siguientes días fueron como vivir en una película de acción donde yo era finalmente la heroína y no la víctima. Roberto llamaba cada pocas horas, llorando por teléfono, suplicándome que reconsiderara las demandas legales. «Mamá, por favor, piensa en lo que esto va a significar para mi futuro, para mi carrera», me decía con voz quebrada. «Si tengo antecedentes penales, no voy a poder conseguir trabajo nunca». Su futuro, su carrera, las mismas cosas por las cuales había estado dispuesto a destruir mi vida. «Roberto», le respondí con una calma que me sorprendía a mí misma, «cuando planeabas robarme mi casa, ¿pensaste en mi futuro? ¿En mi seguridad? ¿En lo que iba a ser de mí cuando me mandaras al asilo?» El silencio al otro lado de la línea me decía todo lo que necesitaba saber. Sofía también intentaba manipularme a través de mensajes de texto, pero cada súplica, cada disculpa falsa, cada intento de chantaje emocional solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Doña Carmen fue la primera en quebrar completamente. 2 días después de la cena desastrosa, apareció en mi puerta con sus maletas, llorando como Magdalena. «Por favor, señora María Elena», me suplicaba, «no me haga esto. Yo soy una pobre vieja que no tiene a dónde ir. Pobre vieja». La misma mujer que había destruido mi jardín, reorganizado mi casa y conspirado para robarme mi hogar, ahora se presentaba como una víctima inocente. «Doña Carmen», le dije mirándola directamente a los ojos, «usted tuvo 2 meses para ser una invitada respetuosa en mi casa. En lugar de eso, eligió ser parte de una conspiración criminal contra mí. Ahora enfrente las consecuencias de sus decisiones». Cuando trató de entrar a la casa a la fuerza, llamé inmediatamente a la policía. Ver cómo se la llevaban en patrulla fue uno de los momentos más satisfactorios de toda mi vida. La mujer que me había tratado como empleada doméstica en mi propia casa ahora era escoltada fuera de mi propiedad por la autoridad. El licenciado Martínez trabajó con eficiencia implacable. En menos de una semana habíamos presentado todas las demandas: fraude inmobiliario, falsificación de documentos, abuso financiero de adulto mayor, invasión de propiedad y conspiración criminal. «Señora María Elena», me explicó durante una de nuestras reuniones, «con todas las evidencias que tenemos, sus familiares enfrentan entre 5 y 15 años de cárcel cada uno. Cárcel real, no la fantasía que había imaginado en mis peores momentos de rabia. Además», continuó, «van a tener que pagarle una compensación por daños emocionales y financieros que podría llegar a los $200,000. $200,000. Más del doble de lo que había pagado por mi casa. Roberto y Sofía no solo iban a perder su libertad, sino que iban a quedar financieramente arruinados para el resto de sus vidas. La justicia tenía un sabor más dulce de lo que había imaginado. Los medios locales se enteraron de la historia y la convirtieron en noticia de primera plana. Anciana de 67 años desenmascara conspiración familiar para robar su casa. Los periodistas querían entrevistarme, pero yo elegí cuidadosamente dónde y cómo contar mi historia. Quería que todo el mundo supiera que los adultos mayores no éramos víctimas indefensas, que teníamos derechos, dignidad y la capacidad de defendernos cuando era necesario. Mi historia se volvió viral en redes sociales, con miles de comentarios de personas que habían vivido situaciones similares. «Usted es mi heroína», me escribía una señora de 70 años desde otro estado. «Gracias por demostrar que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es nuestro». Me había convertido sin querer en la voz de todos los adultos mayores que habían sido abusados por sus propias familias. Era un papel que jamás había buscado, pero que ahora abrazaba con orgullo y determinación. Roberto trató un último acto desesperado. Llegó a mi casa con un ramo de flores, el mismo tipo de flores que me regalaba cuando era niño y había hecho alguna travesura. «Mamá», me dijo con lágrimas genuinas, «sé que me equivoqué terriblemente. Sé que no merezco su perdón. Pero usted es mi madre, la única familia que tengo realmente». Sus palabras me llegaron al corazón por un momento.
El instinto maternal que había guiado mi vida durante 67 años trató de despertar. Pero luego recordé sus palabras grabadas. Mi mamá ya cumplió su función. Recordé cómo había planeado internarme en un asilo después de robarme la casa. Recordé cómo había dejado que su esposa y su suegra me humillaran día tras día. Roberto, le dije con voz firme, yo fui tu madre durante 40 años. Te crié, te eduqué, me sacrifiqué por ti. Pero el hombre que conspiró para robarme y destruirme no es mi hijo. Ese hombre es un extraño que eligió el dinero sobre el amor familiar. El día del juicio fue como el final de una película de justicia. Roberto, Sofía y doña Carmen aparecieron esposados, vestidos con uniformes carcelarios naranjas. El contraste con la mujer digna, bien vestida y mentalmente lúcida que yo presenté ante el juez era devastador para su defensa. Sus abogados trataron de argumentar que todo había sido un malentendido familiar, pero las evidencias eran abrumadoras. Las grabaciones se reprodujeron en la sala, los documentos falsificados se presentaron como evidencia, los testigos declararon sobre mi perfecta salud mental. El juez, una mujer de unos 50 años, escuchó todo con expresión severa. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, sus palabras fueron como música para mis oídos. El abuso de adultos mayores por parte de familiares es uno de los crímenes más despreciables que puede cometer un ser humano. Lo sentencio a Roberto Vázquez a 12 años de prisión, a Sofía Vázquez a 10 años de prisión y a Carmen Rodríguez a 8 años de prisión. Después del juicio, salí de los tribunales como una mujer completamente transformada. Los periodistas me rodearon para entrevistas, pero yo solo tenía un mensaje que dar. Ningún adulto mayor debe permitir que lo maltraten sin importar quién sea el abusador. Tenemos derechos, tenemos dignidad y tenemos el poder de defendernos cuando es necesario. Las palabras salían de mi boca con una autoridad que jamás había sentido antes. Ya no era la empleada doméstica humilde que aceptaba cualquier trato por miedo a quedarse sola. Era María Elena Vázquez, la mujer que había derrotado a una conspiración criminal, que había defendido su hogar y su honor, que había demostrado que la edad no significa debilidad. Regresé a mi casa esa tarde con la cabeza en alto, sabiendo que había luchado la batalla más importante de mi vida y había ganado de manera aplastante. Mi casa se sintió diferente desde el primer día después del juicio. No solo porque finalmente estaba sola y en paz, sino porque cada rincón representaba ahora mi victoria, mi fuerza, mi capacidad de sobreponerme a la traición más dolorosa que había vivido. Redecoré completamente, borré todo rastro de la invasión que había sufrido. Planté nuevas rosas en mi jardín, más hermosas que las que habían destruido. Cada flor que crecía era como un símbolo de mi renacimiento. Invité a mi comadre Esperanza y a otros amigos verdaderos a cenar regularmente. Mi casa se llenó de risas genuinas, de conversaciones sinceras, de amor real. Por primera vez en décadas me sentía completamente dueña de mi vida, de mi hogar, de mi destino. No necesitaba la aprobación de nadie, no dependía del amor manipulador de familiares falsos. Era libre de verdad. Los $200,000 de compensación que recibí los usé para crear una fundación de ayuda legal para adultos mayores víctimas de abuso familiar. Fundación María Elena Vázquez se convirtió en un refugio para personas como yo, que habían sido traicionadas por sus propias familias. Contratamos abogados especialistas, trabajadores sociales, psicólogos, todos dedicados a proteger a los adultos mayores de los depredadores familiares. Mi historia personal se convirtió en una misión de vida, que ninguna persona mayor volviera a vivir lo que yo había vivido. Cada caso que ganábamos, cada abusador que mandábamos a la cárcel, cada familia que desenmascará. Vamos, era una victoria no solo para las víctimas individuales, sino para todos nosotros. Me había convertido en una guerrera de tiempo completo y nunca me había sentido más realizada en mi vida. Un año después del juicio,
Roberto me escribió una carta desde la prisión. Era diferente de todas sus súplicas anteriores. No pedía perdón, no trataba de manipularme, simplemente reconocía el daño que había causado y aceptaba las consecuencias de sus actos. Mamá, escribía, he tenido un año para reflexionar sobre lo que le hice. No hay excusa para mi comportamiento. Usted me enseñó valores que yo traicioné por codicia y desesperación. No espero su perdón, pero quiero que sepa que finalmente entiendo la magnitud de mi traición. La carta me movió, pero no cambió nada. El perdón es algo que se gana con acciones, no con palabras escritas desde una celda. Roberto tendría que demostrar con los próximos años de su vida si realmente había aprendido la lección. Sofía y doña Carmen también me escribieron cartas similares, pero yo ya no era la mujer que se dejaba manipular por lágrimas de cocodrilo y disculpas convenientes. Al final de esta historia, mientras escribo estas palabras sentada en el jardín de mi casa, rodeada de las rosas más hermosas que he cultivado jamás, puedo decir con orgullo que salí victoriosa de la batalla más difícil de mi vida. No solo recuperé mi casa, recuperé mi dignidad, mi autoridad, mi poder personal. Aprendí que ser bondadosa no significa ser débil, que ser generosa no significa ser tonta, y que amar a la familia no significa permitir que te destruyan. Roberto, Sofía y doña Carmen aprendieron que robar no es solo tomar dinero o propiedades, sino que robar la dignidad de una persona mayor es un crimen que la sociedad ya no va a tolerar. Mi historia se convirtió en una lección para todos, que nunca es demasiado tarde para defenderse, que nunca se es demasiado mayor para luchar por la justicia, y que a veces la persona más peligrosa que puedes enfrentar es una abuela que ya no tiene nada que perder y todo que ganar. Esta casa es mía, esta vida es mía, y nadie me la va a quitar jamás. ¿Qué les pareció esta historia de justicia y venganza? Yo creo que todos necesitamos escuchar relatos como este que nos recuerdan que nunca debemos permitir que nos pisoteen, sin importar la edad que tengamos o quién sea la persona que trata de hacernos daño. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que María Elena hizo lo correcto al mandar a la cárcel a su propio hijo? ¿Ustedes habrían perdonado a su familia o también habrían buscado justicia legal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, contándome qué harían en una situación así. Y por favor, díganme desde qué país me están viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a toda nuestra bella comunidad latina. Si esta historia los emocionó, los indignó, o simplemente los mantuvo pegados a la pantalla durante toda una hora, por favor denle like a este video para que YouTube sepa que quieren más contenido como este. Y si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones, porque cada semana les traigo nuevas historias reales de drama familiar, venganza, justicia y superación personal que los van a mantener completamente enganchados. No se pierdan ni una sola historia, porque cada una es más impactante que la anterior.